Vale, de acuerdo. Sí, bueno, me presento. Algunos me conocéis, llevo bastante tiempo metido y pringado en el urbanismo de Galapagar, en todos los sentidos. No soy técnico, no soy arquitecto, pero sí participé en los años 70, antes de la democracia, en España y en Madrid en concreto, hubo un gran movimiento muy importante de urbanismo muy avanzado y muy progresista. El Colegio de Arquitectos participaba muy activamente, el de ingenieros también, y los movimientos vecinales también hicieron un papel muy importante en desarrollar un futuro urbanismo y el tema municipalista. Eso sin haber llegado todavía a la democracia. Y en este pueblo ocurrió lo mismo. En este pueblo hubo un alcalde, Raimundo Andrés de Castro, que hizo un plan de urbanismo interesantísimo, muy avanzado, que se expuso incluso en nuevos ministerios, se expuso como un ejemplo de un pueblo que iba a ser en el futuro francamente muy progresista, muy avanzado, un ejemplo a seguir. Eso a nivel de España. O sea, que Galapagar tuvo hace 50 años la oportunidad de haber sido un pueblo ejemplar en lo urbanístico. Este alcalde, como consecuencia de ello, este alcalde sufrió una persecución aquí en el pueblo y tuvo que dimitir como alcalde y huir y exiliarse, siendo natural del pueblo, y además de familia aquí, bueno, ya veis, Andrés y de Castro, ¿no? Bien. A partir de ese momento, este ayuntamiento y esos mismos poderes han ejercido una presión que nos ha llevado hasta el día de hoy sin plan de urbanismo. Es decir, hemos pasado de tener uno de los mejores planes de urbanismo posibles en España a no tener ninguno, y muchos de los que se han presentado, que por cierto nos ha costado un pastizal al ayuntamiento en equipos de redactores, todos han tenido la misma presión. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando este hombre hizo ese intento y la presión fáctica aquí de determinada gente le echó, había 5.000 habitantes, que a su vez estaban también presionados. Hoy día somos 34.000 y lógicamente nosotros, que seguramente muy pocos de los que estamos aquí o tal vez ninguno, tenemos esa presión encima para seguir sufriendo estos pelotazos, que es el problema que tenemos. Los planes de urbanismo anteriores no han prosperado por un exceso de crecimiento urbanístico alocado y sin ningún sentido. Bien, este plan de urbanismo, siendo bastante menos malo que los últimos anteriores, hay bastante diferencia a su favor. Y en algunos sentidos. Aún así, sigue planteando un crecimiento que no corresponde a las necesidades. Yo trabajé justo en los años 70 también en el plan de urbanismo más fuerte y más grande de Europa, que fue Orebasa, Ordenación, Realojo de Vallecas, Sociedad Anónima, 40.000 personas, 15.000 familias. Los planes de urbanismo, allí difieren un poco con Jorge, no empiezan con unos estudios técnicos de territorio y todo, de territorio, del suelo, lo que empiezan es con unas razones sociales, unos intereses sociales de la población donde se va a desarrollar, y de su entorno también, ojo, no solo de allí. Y entonces, el equipo es multidisciplinar. La Junta Rectora de Orebasa estaba constituida por 25 personas, de las cuales había 2 arquitectos, 2 juristas, y el resto eran 11 representantes de las administraciones y afectadas, y el resto de los vecinos, de las 6 asociaciones de vecinos que representaban toda la remodelación aquella de Madrid. Aquí nos pasa lo mismo. El primer objetivo tiene que saber qué pueblo queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué necesitamos? ¿Y qué intereses defiende este plan de urbanismo? Tiene una cosa interesante, y lo ha planteado muy bien Jorge, ha leído,
de que habla de cosas muy interesantes, ¿no? Creación, vamos, pero es bastante teórica. Defensa de lo verde, de lo azul, el agua, el territorio, los pastos, el azul, renaturalización de la ciudad, movilidad sostenible, equilibrio, cohesión, inclusión, equidad. Pero eso es teórico, porque en la práctica, al final, de nuevo, estamos con un crecimiento que no responde a las necesidades de este pueblo. Con el suelo que hay ahora mismo urbano, no consolidado, y también la rehabilitación del casco, hay más que suficiente para el crecimiento de vecinos que plantea ese futuro. Es decir, sobran los polígonos esos. Entonces, resumiendo, hay tres sitios principales, que es el suelo, el sur. Número 3 es el urbanizable sectorizado, suelo urbanizable, que es un poco la nueva ocupación, que es Prado Merinero con 26 hectáreas, los Altos de la Navata con 31, el polígono industrial con 27. Y bueno, y hay otro sitio que también habría que no tiene ningún sentido, que es el número 6, que es Tucán, el cercado redondo. En total suman 86 hectáreas, es decir, el 79% del suelo que se plantea que no es necesario y no responde a los intereses. Es simplemente más de lo mismo, como ha dicho Cele, más de lo mismo de pelotazo inmobiliario, lo cual es muy lógico por los dueños de los terrenos. ¿No? Yo les entiendo, les conozco y además lo entiendo, que lo que están intentando es conseguir un beneficio de su suelo, y eso es muy, muy legítimo. El asunto es si los 34.000 habitantes de este pueblo esa necesidad no responde. Cuestión. En el plan hay un punto, hay muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto, pero hay un punto donde la cosa se tuerce, y yo creo que es la raíz del problema. En las alternativas, o sea, fruto del primer paso, que es ¿qué queremos?, se plantean alternativas. Todos los planes de urbanismo siempre hablan no de una, sino hablan de que se han visto varias y al final hay una, bueno, que es la elegida. En este caso se han planteado tres. Una es la elegida, por supuesto, esta que todos conocemos, vamos, que se está dando a conocer y que se conoce. Hay una que llaman intermedia y es un poco error porque es las anteriores que se presentaron en el año 2005-2009, que presentó el PP y que, bueno, triplicaban el terreno urbanizable que plantea estas. Y se descarta por eso mismo. Se descarta porque no es necesario, es una barbaridad. Bien. Pero luego hay un problema, que es que hay una alternativa que llama alternativa cero. Esa alternativa cero hace más de un año, el 17 de diciembre, en una reunión con el equipo redactor que ha hecho este plan, nos reunimos y un grupo que llevamos años luchando por no necesidad del crecimiento urbanístico, aceptó y les pareció muy bien. Les pareció bien. Incluso recuerdo que Javier apuntaba, hombre, que habría que meter algo y tal, y dijeron, pues, estamos de acuerdo. El equipo redactor estaba de acuerdo en el crecimiento cero, que es distinto a cero. Bien, pues en este plan lo redacta así, lo descarta por esta razón. La alternativa cero supone la no realización del PGU, es decir, no hacer nada. O sea, eso es un disparate. Incluso como reflexión, es decir, ¿qué es eso de que una de las alternativas que plantean? Eso está en el punto 3,2, me parece, o 3.2. 4,2. O sí, o 4, sí, bueno, no sé, en uno de ellos. Eso, vamos, o sea, ¿cómo se puede presentar este avance diciendo de la alternativa más seria que hace un año reconocieron, dándole la vuelta? Por supuesto, ha desaparecido la palabra crecimiento cero, se llama cero, a patatero, ¿no? Bueno. Bien, y entonces aquí es donde viene el problema. Algunos estamos por defender que este pueblo no necesita crecer más en territorio, en urbano, y tampoco en población. Tiene suficiente. Y con lo que hay, incluso, aunque sí la va a haber porque tenemos aquí al lado que se ha derribado un edificio que era un almacén de piensos y no sé qué,
donde había 0 habitantes, porque era un pequeño almacén, y ahora ahí salen un montón de viviendas. Eso se reproduce incluso en zonas donde el suelo es ya urbanizable, pero no se ha llegado a construir. Con eso tenemos más que suficiente para seguir creciendo hasta los cerca de 37.000 habitantes. O sea, sin crecer en territorio. Por lo tanto, nuestra propuesta es retirar estas 86 hectáreas, que son el 79% del suelo que se plantea como urbanizable. El resto, es decir, un 20 y poco, que está dentro del pueblo y en la zona 1, el sur 1 y tal, eso se podría tratar, que por lo tanto no estamos hablando de crecimiento cero, sino un crecimiento pero muy, muy reducido, como remate y como que lo expresa bien en la parte teórica, Eso sí se podría tratar. En concreto, en la zona 1, donde está Estigma, donde está la gasolinera de la calle Guadarrama y tal, esa zona, que está un poco además apartada, podría muy bien ser la alternativa al polígono industrial, que tampoco tiene demasiado sentido, y convertirse en una zona de actividad económica, no necesariamente de industria de gran pesada, pero sí actividad económica. Bueno, es decir, existen ahí unos flecos que sí serían admisibles. 2. Vale, pues vamos a ver cómo me dado lo que resumo. Bien. Dicho esto, que yo creo que me he pillado, entonces pasamos a lo positivo. Pasamos a la alternativa. Esa alternativa de no crecimiento, aunque haya un poquito, no crecimiento, se debería centrar en cubrir los verdaderos problemas, que son dotacionales. Necesitamos mejorar dotacional. Tenemos, y el equipo, Reactor no lo ha planteado mal, está bien, calificar la tipología de edificación de viviendas y de edificios en general, no solo de vivienda, porque vivienda no es necesaria mucha más, utilizarla también para, mediante convenios y permutas, ganar sitio en el casco urbano, al limpiar y conseguir algunos espacios abiertos en el centro del pueblo. Hay espacios muy interesantes, hay espacios solares que muy bien podrían no construirse y permutarse, compensarse con ese remate hacia el río, hacia el arroyo San Gregorio. El arroyo San Gregorio debiera convertirse en el gran parque verde pegado al pueblo, protegiendo una franja muy ancha y solo construyendo hacia sus bordes. Y cuidar la tipología, es decir, hacerla acorde a las directivas de edificación energética de los edificios, que son unas directivas europeas bastante interesantes, con una pirámide que ha apuntado Cele en ello, de la ciudad de los mayores, la ciudad de los jóvenes. Ha cambiado, también estamos en una situación distinta de la familia. La familia ha variado mucho. No es necesario, nos sobra, estamos sobrados de chalés. Tenemos muchos, pues bien, ahí están, estupendos, pero evidentemente la forma de la familia requiere apartamentos de otro tipo que con estas directrices de energía, de ahorro energético, se adapten más. También a las barreras arquitectónicas. También mejorar el aprovechamiento en sintonía con la naturaleza, es decir, lo apuntan, teóricamente lo apuntan muy bien, lo que pasa es que luego no se ve plasmado en el trabajo concreto, que es el de renaturalización. Hay que hacer trabajo de porosidad del suelo, hay que conseguir que el suelo sea permeable, que absorba la humedad, que absorba la lluvia, que se encarrile hacia ese arroyo San Gregorio. Y ya Carlos me corta, podemos bien, mira, me parece muy bien, pero bueno, creo que ha entrado bastantes cosas de las muchas que tenemos aquí para seguir en una palabra. Hay una alternativa de no crecimiento, o cero o muy reducido, y esa es la alternativa que planteamos y que es la que, y esto es muy importante, y es la que está imperando en las grandes ciudades y en los grandes planteamientos urbanísticos. Bilbao, por ejemplo, como un ejemplo de lo contrario, de crecimiento, ha perdido el 20% de los habitantes, decreciendo y convirtiendo la ciudad en una cosa mucho mejor
que no creciendo. Feliz, ya. Yo me quedo con, he apuntado aquí 3 cosas. Retirar más de 60 hectáreas del plan que no son necesarias. Creo que lo has dicho. Sí, sí, no sé si ya lo Necesidad de ganar espacio en el casco urbano. 79%. 79. El número no me interesa. 79% de... Pero bueno, luego lo completaremos. Y la última, que es cambiar la tipología de la vivienda. Porque también ha cambiado la tipología. Adaptar a... Sí. Crecimiento cero. Sí, sí, me lo ha dicho. Yo no lo he puesto. Sí, ¿qué le ha dicho? Sí, sí. Bueno. Bueno, sí. En la defensa es importante los rendimientos Sí. Rendimiento cero. Sí.